En el medio hospitalario se utiliza mucho lo que es la aplicación de oxigenoterapia para pacientes en estado crítico, de tal manera que es importantísimo que tengamos las nociones más básicas acerca de la reacción del oxígeno con las grasas, lo que todo el personal de salud debería saber sobre el oxígeno. Entonces, en un hospital es común encontrar aplicaciones de oxígeno en ventiladores, cascos cefálicos, puntas nasales, o bien en el trayecto con pacientes que simplemente utilizan un tanque portátil de oxígeno. El oxígeno, por definición, es el elemento más abundante en el planeta Tierra, constituye aproximadamente el 50% de masa de la corteza terrestre y forma el 21% de volumen de la atmósfera. Es decir, es el componente más activo que tenemos pues, en nuestra atmósfera y como organismos nosotros lo utilizamos para las funciones metabólicas de las células. El oxígeno como gas medicinal reacciona tanto con metales como no metales, y entre los metales es el segundo en reactividad química después del flúor. Por definición se dice que existen los atropos del oxígeno, que ya los estudiaremos un poco más adelante, pero que químicamente se comportan muy similarmente, entre ellos el ozono y el oxígeno. El oxígeno no se reconoció hasta finales del siglo XVIII. Quien lo preparó primero fue el químico sueco Skele en el año de 1772, que lo identificó primero como uno de los constituyentes del aire, pero no fue sino Presley quien lo calentó como lo que hoy se le conoce como óxido de mercurio y lo reconoció como un nuevo elemento y lo llamó oxígeno, del griego oxígenes, que significa el formador de ácidos. Entonces es una palabra bastante interesante la definición de oxígeno. El oxígeno, como lo habíamos comentado, representa el 21% en masa de la masa de las gases de la atmósfera y representa el 60% del total del cuerpo humano. Se encuentra en todos los tejidos vivos, casi todas las plantas y animales, incluyendo los seres humanos, requieren del oxígeno, ya sea en estado libre o combinado, para mantenerse con vida. Entonces, por definición, es claro que lo vamos a encontrar en prácticamente todas las áreas hospitalarias y en algunas clínicas, y es más, actualmente se está teniendo una gran demanda por cuestiones del COVID y las enfermedades respiratorias estacionales, como es lo que estamos viendo actualmente. La formación de óxidos metálicos, aunque la oxidación es lenta, si se calienta el metal puede producirse la combustión. El sodio arde fácilmente en el aire, formando en su lugar el lugar de óxido, el peróxido. Entonces, hay un riesgo muy grave que no se ha hecho mucho énfasis en la parte hospitalaria, y que el oxígeno por sí mismo, ustedes habrán notado, todos los que trabajan en el área médica o de salud, hay muchas leyendas en muchos lugares donde dice que no debe mezclarse con grasas o aceites. ¿Por qué? Si ustedes le preguntan a las diferentes personas, les van a dar una versión cada quien de qué es lo que entiende que pudiera llegar a pasar entre la mezcla del oxígeno con las grasas o con los aceites. Hay quienes dicen que, por la definición que acabamos de dar, debido a que las grasas principalmente contienen una alta cantidad de sodio, pudiera llegarse a generar una reacción exotérmica. Hay quienes dicen que la combinación de oxígeno con el hidrógeno pudiera llegar a producir la flama. En realidad no se debe de mezclar las grasas con el oxígeno, porque el oxígeno por sí mismo está presurizado, es un gas a alta presión. Si nosotros recordamos lo que es el triángulo del fuego, se requiere de un material combustible, que puede ser el aceite o las grasas. Requerimos de la presencia de oxígeno y de un medio de ignición, que puede ser o una fuente de calor, como se le conoce. Podría ser una chispa, podría ser una llama, pero también los gases, si ustedes recuerdan por la ley de los gases ideales, los gases a alta presión, al estarse moviendo en tuberías, pudieran llegar a generar una elevación de la temperatura, de tal manera que se puede cerrar el ciclo o el triángulo del calor, pudiendo producirse de forma espontánea la combustión. De tal manera que nosotros debemos de estar muy al pendiente como área de ingeniería clínica o todo el personal de salud, que jamás debe de mezclarse en los quirófanos o en la terapia intensiva o en el área de urgencias o en cuidados coronarios o en cualquier aplicación del oxígeno, y es más, para el oxígeno casero. Está totalmente prohibido llegar a mezclar cualquier tipo de grasas. Pueden ser cremas, pueden ser incluso algunos cosméticos, pueden ser grasas o aceites. Hay personal de mantenimiento, por ejemplo, que aún utiliza para la lubricación de mecanismos de oxígeno aceites. Está totalmente prohibido. ¿Por qué? Por la razón que acabamos de explicar. Se puede llegar a producir de forma espontánea
la combustión. Y en presencia del oxígeno, que valga la redundancia, es un gas oxidante, puede llegar a consumir de forma muy violenta cualquier material orgánico, telas, el mismo cabello del paciente, sábanas, ropa, pudiendo generar un incendio de forma muy violenta en un tiempo muy corto. Muchas gracias y hasta la siguiente cápsula.